y buscado de esas palabras que ellos usaban de manera común, de manera ordinaria. Acuérdense que el objetivo es que ellos querían darse a entender. Y también tenemos que interpretar el sentido que tenía en mente el autor cuando les escribió. Esto se refiere a la idea o el pensamiento que el autor quería transmitir a través de este mensaje. Entonces son dos cosas que dice esta regla que tenemos que tomar en cuenta: las palabras que se usaban en aquella época y desde luego el significado que tenía para el autor en aquella época. Y la otra es la idea o el sentido que tenía en mente y que él quería transmitir. Entonces, tenemos que ubicarnos cada vez que leemos un pasaje de la Escritura, tenemos que buscar las palabras con las que tenemos alguna dificultad y buscar su significado y considerar la época en que fueron escritas. Y la otra es identificar la idea que quería transmitir el autor. Cuando tenemos estas dos cosas en cuenta, vamos a poder comprender los pasajes o vamos a poder tener más facilidad para poder identificar las ideas o comprender estos pasajes. Sí, tenemos que irnos al original. Y en el caso de las diferentes versiones, ¿verdad? Hay versiones que tratan de que la idea sea muy parecida a como nosotros manejamos esa idea en la actualidad. Por eso hay versiones donde se habla de una manera como nosotros lo hacemos, pero tratan de adaptar la idea, el sentido que quería transmitir el autor a nuestra manera de nosotros de pensar. Entonces eso implica una dificultad porque hay ocasiones en que hay palabras que no hay una expresión, una idea equivalente a nuestro lenguaje actual. Entonces a veces en lugar de transmitir simplemente el significado, se transmite una idea, una frase que tenga la idea relacionada con el significado de esa palabra. Entonces, si en el original se usó una palabra, a, a veces no hay una traducción, entonces se pone la idea. La idea. Entonces, el asunto aquí es que nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? En cuando estamos tratando de interpretar un pasaje. Tenemos que considerar todos estos aspectos y cuando no los consideramos es cuando surgen errores de interpretación y de ahí surgen doctrinas equivocadas o distorsionadas o que no son correctas. Entonces, esta regla dice que tenemos que tener mucho cuidado con el significado usual y ordinario que se usaba en la época del autor y ver el sentido que quería transmitir. O sea, es la palabra y la idea, el pensamiento. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en el pasaje y leerlo varias veces y fijarnos en aquellas palabras centrales más que están muy relacionadas con la idea que el autor quería transmitir. Tenemos que poner mucha atención a lo que quería transmitir y las palabras que estaba usando para esa idea que él quería expresar. Entonces, en las traducciones muchas veces no es simplemente el equivalente de esa palabra en castellano, porque a veces no hay, no existe, pero se pone la idea. Y entonces es cuando a veces hay dificultades ahí con nosotros. Si vamos al original y en el original está nada más una palabra y acaba una idea, entonces a veces tenemos dificultades. Pero últimamente en las versiones más actuales, ¿verdad? Se trata de que de traducir a la manera en que nosotros hablamos en nuestro idioma.
En otros idiomas, pues es otra forma, se usan otros modismos, ¿verdad? En inglés, pues se usan otras palabras para dar la idea que se quiere transmitir. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto al significado. El significado de la palabra está muy relacionado con la idea que se quiere transmitir. Cuando no checamos eso, es cuando hay problemas o dificultades. Por ejemplo, en el lenguaje bíblico, como en cualquier otra palabra, como en cualquier otro cualquiera, o sea, existen palabras cuyo significado varía mucho. Al paso de los años, el significado de una palabra va cambiando, ¿sí? Va cambiando. Y según el sentido de la frase o argumento en que ocurren. O sea, la idea va diciendo el significado de la palabra. La idea que se está expresando está muy relacionada con la idea o con el significado, mejor dicho. Importa pues averiguar, este es el punto para nosotros, averiguar y determinar cuál sea el pensamiento especial que se propone expresar el escritor. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quería decir? ¿Tienen la regla? ¿Sí? Entonces, aquí el asunto es averiguar. Tenemos que ponernos a investigar. Tenemos que ponernos a buscar y determinar cuál sea el pensamiento especial que se propone expresar el escritor. Y así tomando como guía este pensamiento, se podrá determinar el sentido positivo, el sentido correcto de la palabra que ofrece dificultad. Entonces son dos cosas, el significado y la idea. Y es tarea de nosotros buscar o averiguar cuál sea el pensamiento del escritor. Ahora, como fácilmente se comprende, tiene importancia especial esta regla cuando se trata de determinar si las palabras deben de tomarse en sentido literal o en sentido figurado. Eso es muy importante también. Si lo está diciendo en sentido literal o en sentido figurado. O sea, está usando en el sentido figurado una imagen o de algún objeto o de algún evento. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Para qué? Pues para no caer en errores, para no caer en errores. Cuando interpretamos mal el significado de una palabra y la idea o el sentido o el pensamiento que se quiere expresar, entonces se cae en problemas, en dificultades, en errores. En este caso también tenemos que dejarnos guiar por el pensamiento del escritor y tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto del versículo. Salud. O sea, tenemos que tomar en cuenta todo el pasaje completo, o sea, todo el contexto. Tenemos que considerarlo para poder captar la idea. Si nosotros nos basamos en un solo versículo, ¿verdad? A veces vamos a caer en algún error, en algún problema o en alguna dificultad. Las palabras luz y tinieblas para expresar ideas distintas a su significado literal. Por ejemplo, luz y tinieblas. Luz y tinieblas en 1 Juan del capítulo, versículos del 5 al 7. En este pasaje significa la vida en Cristo, luz. Luz significa la vida en Cristo. Y tinieblas, en el capítulo 2, 8 al 11, versículos del 8 al 11, tinieblas es usado por el autor para significar la vida sin Cristo o una vida de pecados. Entonces, él emplea estas palabras en sentido figurado también para referirse a algo, en este caso, luz, la vista para referir a la vida sin el Señor Jesucristo. O también se usa para referirse a una vida de pecado. Esas tinieblas infructuosas de las tinieblas. Entonces, sabemos que luz pues es lo que nos ilumina y podemos ver, y las tinieblas está muy relacionado con la oscuridad. También la palabra templo
En Juan 2, del 13 al 22, usa la palabra templo en dos significados. Inciso A, templo de Jerusalén, construido por Herodes. Inciso B, el cuerpo del Señor. Entonces, recuerden que la regla dice que tenemos que tomar en cuenta el significado de las palabras en su uso, ¿verdad?, común, en su uso ordinario, y la idea que querían transmitir. Si en estos pasajes él está usando la palabra templo en un pasaje refiriéndose al templo material de Jerusalén construido por Herodes, pero en otro pasaje usa la palabra templo para referirse al cuerpo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con las palabras y cómo se emplean, y dependiendo de la idea que se quiere transmitir o el sentido que se le está dando. Lo mismo la palabra perfecto en 2 Timoteo 3 del 15 al 17 dice al final para que sean perfectos. Pablo usa la palabra perfecto y no significa que una persona sea de excelencia, sin defectos, sino lo usa para referirse a un cristiano maduro en la fe. Creo que ninguno de nosotros somos perfectos, ¿verdad? Todos tenemos detalles. Aquí Pablo la usa para referirse a un cristiano ya crecido, experimentado, maduro en la fe, que ya tiene tiempo, que ya tiene experiencia. Entonces, aquí también hay que tener cuidado con el sentido, el significado y el sentido de las palabras y la idea que se está tratando de transmitir usando estas palabras. Ahora vamos a ver que esta regla número 7, relacionada con las palabras, el significado de las palabras y el sentido que estaba usando el autor para transmitirla. El primer aspecto dice que el uso se refiere al uso por el autor. Cada autor usó la palabra de acuerdo a su propia percepción. Por ejemplo, en Colosenses 2:13 y en Efesios 2:1, Pablo usa la palabra pecados. Usa la palabra pecados para referirse a todas aquellas obras pecaminosas del individuo, o sea, los pecados que las personas hacen o hacemos. La misma idea o significado le dio en Romanos 5:12. Dice, este pasaje es muy interesante. Dice, porque todos pecaron. El pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte y pues todos pecaron, ¿verdad? Entonces está refiriéndose en este caso a los pecados que nosotros cometemos. Pero en Romanos el autor le da otro uso. En Romanos 6:6 la frase el viejo hombre se refiere a la sensualidad o a la naturaleza pecaminosa del ser humano. La palabra pecado también se refiere a esa naturaleza pecaminosa que fue transmitida por Adán a todos sus descendientes, ¿sí? Y se usa también la palabra el viejo hombre, el antiguo Adán, el cuerpo de pecado, la naturaleza antigua, para referirse a esa naturaleza pecaminosa del ser humano. Y también se emplea la palabra pecado, dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido, ¿sí? Entonces, también en Romanos 8:2 y 3 al 9 tiene el mismo significado, está refiriendo a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, cada texto tiene el sentido que le dio el autor y a veces usa las mismas palabras para referirse a algo diferente, una idea diferente. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Hay toda una doctrina acerca del pecado y una pregunta muy interesante es cómo se transmitió el pecado. Otra pregunta muy interesante es qué es el pecado y qué diferencia hay entre pecado y pecados. Entonces, nosotros tenemos que
tener mucha precaución cuando en la Biblia leemos pecados o que cometieron pecados, ¿verdad? Y la palabra pecado refiriéndose a la naturaleza pecaminosa, al viejo hombre. Entonces, a veces los creyentes que tienen poquito en el Evangelio, que recién convertidos, a veces se pueden confundir, ¿verdad? O no pueden comprender algunos textos, algunos pasajes, porque desconocen que se están usando las mismas palabras para referirse a ideas diferentes, Ya con el tiempo vamos a ir comprendiendo. Ustedes que ya tienen más tiempo, pues ustedes sí lo entienden, ¿verdad? Entonces, es bueno saber este aspecto, o sea, el uso que le estaba dando el autor a cada palabra. Otra cosa, el uso corriente en la época en que se escribió, por ejemplo, cuerpo de pecado. En el capítulo 7 al final dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, vimos que esta expresión cuerpo de muerte era de uso común y corriente en aquella época, porque en ese tiempo el gobierno romano castigaba a los asesinos atándoles a su espalda el cuerpo de su víctima. También estaba leyendo que no solamente a los romanos, sino en algunas otras naciones, otros pueblos, también se hacía lo mismo. El culpable comía, perdón, sí, voy a volver a leer la frase. En ese tiempo el gobierno romano castigaba a los asesinos atándoles a su espalda el cuerpo de su víctima. El culpable comía, dormía y vivía todo el tiempo con él hasta que éste se descomponía y se deshacía en su espalda. Entonces, se cuenta que a veces a los criminales se les ajusticiaba atando el cuerpo de la víctima, o sea, de la persona que habían asesinado, y lo ataban mano con mano, a veces cara con cara, y en ocasiones lo ponían a la espalda y lo dejaban ir. Entonces, se cuenta que muchos de ellos no duraban mucho tiempo porque morían de espanto, morían de horror al ver cómo la víctima, la persona que habían asesinado, matado, se iba descomponiendo. Aparte del mal olor, eso los hacía morir en poco tiempo. Ahora, no comía, no dormía, traía un cuerpo de muerte. Entonces, Pablo, para referirse a nuestra antigua naturaleza, ¿verdad?, usa esta expresión, un cuerpo de muerte. ¿Y de dónde la tomó? Pues de las prácticas o costumbres que había en aquella época. Y lo usó para ilustrar, ¿sí?, para que nosotros pudiéramos comprender mejor la idea o el sentido de lo que él estaba expresando. Entonces, la gente de aquella época sí sabía a qué se refería Pablo cuando dijo el cuerpo de muerte. En aquella época sí entendían esta expresión, el cuerpo de muerte. Entonces, el pensamiento del apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos era que a pesar de que él ya era cristiano, ¿verdad?, había una lucha sobrenatural impuesta en sus miembros, o sea, en su cuerpo, que le impedía disfrutar de la plena felicidad. Esta lucha era porque llevaba en su cuerpo mortal su naturaleza humana que lo obligaba a hacer lo que él no quería. Según él, era una ley que lo oprimía. Por eso él exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta está en Romanos 8:1. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero antes, él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesucristo es el que le libera de ese cuerpo de muerte. Entonces, capítulo 7 es un capítulo muy interesante porque el apóstol
profundiza a la fuente, a la raíz, al origen del pecado. O sea, la pregunta, ¿por qué pecamos? Ahora que ya somos cristianos, ¿por qué seguimos pecando? Entonces Pablo va al fondo, a la raíz. Igual que en el Salmo 51, cuando el salmista dice que su madre en maldad fue formado y en pecado lo concibió su madre, ¿sí? Ahí el salmista está yendo a la raíz, al fondo, a lo más íntimo de por qué había cometido eso. Había cometido pecados, pero ¿cuál fue la raíz? Pues el pecado que mora en él. Entonces, vemos cómo el apóstol está usando una expresión de uso común y corriente en aquella época, pero para nosotros es incomprensible. Entonces, nuestra labor es interpretar, y para interpretar tenemos que averiguar, tenemos que investigar, tenemos que meternos a fondo, no hay otra, más que profundizar más. Yo uso mucho la palabra indagar, o sea, tenemos que indagar, o sea, tenemos que buscar bastante. A veces me han preguntado cosas, por ejemplo, creo que hablaron de la higuera, ¿verdad? El sábado pasado, pues tenemos que indagar a qué se estaba refiriendo, ¿verdad? El Señor Jesucristo con el asunto de la higuera. La palabra salvación, lo mismo sucede con la expresión que se encuentra en Hechos 16:30, donde el carcelero de Filipos dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Algunos piensan que el carcelero no estaba pensando en su salvación espiritual, sino en la salvación de su vida física. O sea, algunos lo interpretan de esta manera, o sea, no está pensando en su salvación espiritual. Cuando leemos este pasaje, señores, qué debo hacer para ser salvo? Nosotros como cristianos pensamos en lo espiritual. Bueno, algunos lo interpretan que no, se estaba refiriendo a algo material, a su vida física. Pero eso no es así. ¿Por qué? Dice, pues eso se infiere de la costumbre de los tiempos del autor. En esos tiempos, la culpa de la huida de algún preso recaía sobre la vida de los custodios. O sea, cuando algún preso escapaba, huía, ajusticiaban al carcelero. Las personas que se dedicaban a ser celadores o carceleros en las prisiones en aquella época, tenían una gran responsabilidad y era un trabajo de mucho riesgo, de mucho peligro. Si se les escapaba un preso, un prisionero, a ellos les costaba la vida. No los corrían del trabajo, o tal vez no los apresaban, sino los mataban, les costaba la vida. Entonces ellos piensan, no, pues es que le costaba la vida. Pero el asunto es el siguiente. Dice que, sin embargo, en este caso, los presos no habían huido. Ahí estaban. No habían huido. Por lo tanto, seguramente el carcelero buscaba la salvación de su alma. Y así lo demuestra el contexto. En los versículos 31 y 34, ellos escucharon el Evangelio y se bautizaron. Entonces no se estaba refiriendo a la vida física de la persona. Verdaderamente el carcelero estaba preguntando sobre su salvación en cuanto a lo espiritual. No se estaba refiriendo a su vida física porque los prisioneros ahí estaban todavía. Entonces, él se dio cuenta que ahí estaban todavía. Entonces, cuando él preguntó qué debo hacer para ser salvo, no se estaba refiriendo a su vida física, porque ahí estaban los demás prisioneros. Él debería sentirse seguro. Él debió haberse sentido, al menos están ahí, ¿verdad? No hay problema, ¿sí? Pero fue tocado fuertemente en su corazón, ¿verdad? Por lo que sucedió, ese fuerte terremoto, de tal manera que se abrieron las puertas, se podían haber escapado los prisioneros,
pero no sucedió así. Pero antes estuvo escuchando al apóstol, ¿verdad? Y no me recuerdo en este momento con quién más estaba, y cantando himnos y orando al Señor. Y seguramente el carcelero sabía por qué motivo estaban ahí en la cárcel, por predicar del Evangelio. Entonces él realmente estaba preguntando desde el punto de vista espiritual, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo. Y sí quiero hacerles una aclaración cuando él dice, y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Se refería también a que su familia también tenía que escuchar el Evangelio. Tenían que escuchar el Evangelio. No por haberse convertido él, también, digamos, se transmitía esa salvación a sus demás familiares. Y recuerden que el Evangelio se tiene que tener cierta capacidad de comprensión. Un bebé, un niño pequeño, no tiene muy desarrollada su capacidad para comprender cosas tan profundas como lo es el Evangelio, situaciones como el pecado, el arrepentimiento, la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ellos también tuvieron que haber escuchado, y dice que escucharon y se convirtieron y se bautizaron. Y una de las indicaciones que corroboran esto es que los que creían se bautizaban. Todos los que primero creían, o los que se bautizaban, primero habían creído y luego se bautizaban, ¿verdad? Entonces, nada más para hacer esa aclaración. Entonces, él buscaba la salvación de su alma. El otro aspecto, el significado etimológico y el uso de la palabra sinónimas. Etimología se refiere al origen o a la procedencia de las palabras. A eso se refiere las etimologías, al origen o a la procedencia de las palabras. También podemos decir que es la raíz de las palabras, o sea, el origen. Tenemos que tomar en cuenta eso también, y lo podemos hacer en un diccionario relacionado con etimologías, o incluso en algunos diccionarios viene también la etimología de cada palabra, el idioma del cual procede, si es del hebreo, del griego o del latín. Tenemos que tomar en cuenta también eso. Por ejemplo, la palabra estímulo, que en otras ocasiones he comentado, la palabra estímulo en la actualidad se refiere a como un regalo, como un premio, como una recompensa, un reconocimiento, ¿verdad? Que se nos dé, o algo que nos anime o que nos mueva a actuar con más fuerza, con más energía, a no decaer, de seguir adelante haciendo un esfuerzo. Pero originalmente la palabra estímulo significa un pico, una lanza con una punta de fierro, y se usaba para, digamos, picarle detrás de las orejas a los bueyes o en los costados para que siguieran avanzando. Eso significaba originalmente, o es el sentido original de la palabra estímulo. O sea, usar una pica para que los bueyes de la yunta siguieran avanzando y derecho, o sea, que no se desviaran para los lados, que siempre caminaran derecho. Entonces ellos usaban el estímulo. Entonces muchas veces los animalitos estaban heriditos y les picaban. Entonces, eso significa originalmente la palabra estímulo, ¿verdad? Entonces, ¿quieren ser estimulados? Bueno, pues ahora no usamos un pico, ¿verdad? Una punta, sino usamos a veces un regalito o algo, ¿verdad? Pero originalmente. Entonces, una vez leí que cada palabra tiene una historia, porque va cambiando a veces con los tiempos su sentido, su significado. Si antes algo como esta palabra implicaba algo doloroso, ¿verdad? Ahora implica algo de alegría, de agrado, ¿verdad? Un estímulo.
Entonces, por ejemplo, la palabra liberalidad significa dar con agrado y en abundancia y sin esperar ningún eh, cobro o pago, sin ningún interés, ¿verdad? Es dar con mucha abundancia, la palabra liberalidad. Y en Romanos 12:8 el autor usa la frase con liberalidad cuando se refiere al don de repartir o de dar. Él dice que los que reparten lo hagan con liberalidad y esto significa también sin fingimiento, sin pretexto, sin máscara, sin pretensión, sin ocultar ningún motivo, sin dobladura. O sea, tiene todos estos sentidos la palabra liberalidad, o sea, dar con todas estas características, ¿sí? Sin fingimiento. Y recordemos que también se pueden emplear palabras sinónimas. Es decir, aquellos que tienen el don de repartir, su acción es evidente si tienen estas características. Si no, no es un don. O sea, dar con liberalidad. Debe de abarcar las características que acabamos de ver. Un ejemplo positivo es el caso de Bernabé en Hechos 4:36 al 37. Y el otro caso, un caso negativo, de Ananías y de Zafira. Sí. Interés, sí. Libre de cualquier intención o interés o actitud. O sea, a veces puede ser que la persona dé con un propósito de él también obtener algo. Entonces, liberalidad sí significa dar en abundancia, pero tiene el sentido de sin esperar ningún premio o alguna devolución. O sea, liberal tiene el sentido de sin ningún interés. O sea, nosotros nos quedamos nada más en la parte de dar en abundancia, ¿sí? Pero la palabra liberalidad tiene o abarca otro sentido más. O sea, no solamente dar con liberalidad o dar con abundancia, ¿sí? Pero sin ningún interés. Abarca los dos sentidos, la palabra liberalidad. Y nosotros nada más nos quedamos en dar en abundancia. Entonces, tenemos que estar conscientes de que esta palabra abarca esos dos sentidos, dar y sin ningún interés. Por ejemplo, Bernabé así lo hizo, dio con liberalidad. Él vendió una propiedad y lo que recibió lo entregó sin esperar nada a cambio. Y a veces nosotros damos con liberalidad esperando algo. Puede ser un reconocimiento, por ejemplo, ser reconocidos, ¿verdad? O recibir intereses, ¿sí? O esperar algo de parte de los hermanos. Porque hay hermanos muy agradecidos, ¿sí? Que tratan de regresar lo que se les da de alguna manera. O sea, a veces te llevan algo, a veces te llevan fruta, galletas o algo, ¿verdad? Como un agradecimiento. Yo no digo que no se haga, está bien, pero el que da no debe esperar nada. Ese es el sentido de la palabra. Pero sí nos damos cuenta de que a veces, en cuanto a liberalidad, nada más nos quedamos en la primera parte, en dar con abundancia, ¿verdad? Pero abarca sin ningún interés, o sea, no esperar nada a cambio. Van las dos cosas juntas, ¿sí? No solamente dar en abundancia, sino sin fingimiento, sin pretexto, sin pretensión, sin máscara, o sea, sin hipocresía, sin ocultar ningún motivo,
sin ocultar ningún motivo. Hay gentes que ayudan a otros pero esperan algo. ¿Sí? Entonces, aquí se usa con este sentido. Entonces, el significado etimológico y el uso de palabras sinónimas es que la palabra liberalidad, eso significa, en su raíz significa dar en abundancia y sin ningún interés. No se espera recibir nada. Y nosotros tenemos el sentido, no, tú da, ¿verdad? Bastante. Una vez un creyente, ¿verdad? Iba por la calle y él cuenta que se le acercó una persona y él traía muy metido en esto de que tenemos que despojarnos de todo, ¿verdad? Y la persona le pidió y él traía 3,000 pesos, o sea que le estoy hablando allá del año de 1981, 82. 3,000 pesos, no sé si era una cantidad grande, yo creo que sí. Pero él sacó los 3,000 pesos y se los dio a la persona para ayudar a la otra persona, ¿verdad? Yo con liberalidad, pero no sé si él estaba esperando algo o algo que le hayan enseñado, no sé. Pero yo en aquella época yo no era cristiano y a mí me dijo, ¿quién es capaz de hacer eso, verdad? Bueno, el asunto es que no debemos de esperar nada, debemos de dar con toda. Si vamos a ayudar a alguien, también con liberalidad, sin esperar nada acá. Bien. Esposa también, en 1 Tesalonicenses 4:4 dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí la palabra esposa puede traducirse con diferentes sentidos o significados. Puede traducirse como vaso, como cuerpo, como esposa, también como vasija. En Marcos 11:16, Lucas 8:16, Hechos 10 se puede traducir como vasija, alhajas, cosas, bienes o como instrumento. Entonces cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Muchos le dan el sentido de vaso, o sea, como algo receptivo, ¿sí? Algo receptivo. Puede ser que también se refiera a cuerpo o esposa, pero cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En otros pasajes se habla de vaso frágil, ¿verdad? Vasos frágiles, tal vez para referirse a la esposa con vaso frágil, ¿sí? Pero tiene varios significados la palabra esposa. Vaso, cuerpo, esposa, vasija, alhajas, en diferentes pasajes según el sentido que le esté dando el autor. Finalmente, el significado depende del contexto también. El significado de las palabras depende del contexto. Acuérdense que el contexto son los versículos que vienen antes y los versículos que vienen después del pasaje que estamos leyendo, pero abarca toda una idea completa, o un tema o un aspecto completo. Entonces, no podemos leer aisladamente esa palabra o ese pasaje o esa idea sin tomar en cuenta todo el contexto, toda la idea principal. Y uno de los problemas en la actualidad y por la cual han surgido grupos o sectas, ¿verdad?, es que toman los pasajes en forma aislada, sin tomar en cuenta el contexto y sin interpretar correctamente las palabras o el sentido. Bueno, esta es la regla número 7. Es la número 7. No sé si haya alguna pregunta para en estos minutos que quedan pasar a la regla número 8. Sí. Cuando dice que
Sí, algunos lo han interpretado de esa manera, como que Pedro, como él predicó en Jerusalén y muchos eh, judíos se convirtieron y también de otras regiones, pero él también predicó a los gentiles, como en el caso de eh, a Cornelio, ¿verdad? Entonces él también, digamos, en cierto modo, en cierto sentido, abrió las puertas del cielo para los gentiles. Se interpreta de esa manera también, ¿verdad? Pero en cierto modo el Señor Jesucristo estaba delegando autoridad, delegando autoridad. Las llaves en aquella época se usaban para abrir o para cerrar, pero también tenían otro sentido. El que tenía la llave era el que tenía la autoridad. Desde el punto de vista de abrir y cerrar, podemos decir que él predicó a los judíos y predicó a los gentiles y en cierto modo dio la entrada al reino de los cielos a judíos y a gentiles. Y algunos han usado esa interpretación o le han dado ese sentido, ¿verdad? Pero en sí, si tomamos en cuenta la palabra autoridad, el otro sentido, podemos ver que el Señor Jesucristo les estaba dando esa autoridad, esa responsabilidad en algunos asuntos ya relacionados cuando viniera la iglesia. Cuando viniera la iglesia. Por eso dice en relación con los pecados, ¿verdad? Cuando ellos consideraban que una persona, ¿verdad? Estaba en pecado y no se había arrepentido, ¿verdad? Ellos lo declaraban como pecador, como gentil. O sea, tenían esa autoridad, ¿sí? Para remitirle sus pecados a esa persona. O sea, podemos decir que Pedro en cierta ocasión le dijo a una persona, estás en tinieblas, estás en pecado. ¿Ya? O sea, él tenía autoridad para declarar eso. Y no has sido perdonado, necesitas arrepentirte. No te has arrepentido, no hay perdón. ¿Sí? No hay perdón, estás en tus pecados. Otros lo han interpretado de la siguiente manera, como cuando una persona se dice creyente, pero a través del tiempo, a través de su vida, de su conducta, ¿verdad? Son evidencias de que realmente no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, un creyente puede decir, porque esta autoridad también se la dio a los demás apóstoles, ¿verdad? ¿Sí? Puede decir, yo creo que tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo creo que estás en tus pecados todavía. ¿Sí? Podemos decirle a una persona, oye, estás en tus pecados. Yo sé que estás viniendo a la iglesia, yo sé que has hecho una profesión de fe, pero tu vida dice que no tienes a Cristo en tu corazón. O sea, en cierto modo le estamos remitiendo sus pecados, o sea, no te has arrepentido, no ha habido perdón. Entonces, unos lo interpretan así también, de esa forma, o en el sentido, basándose en el sentido de la autoridad. Las llaves representan autoridad. Entonces, no solamente le dijo a Pedro, sino también en otra ocasión a los demás discípulos, ¿verdad? A quienes remitiere sus pecados, les son remitidos o les son retenidos ahí. Entonces se interpreta de esa manera, pero no como se interpreta en el catolicismo, ¿verdad? Que Pedro es el que tiene las llaves y es el que dice quién entra y quién no entra, o como, válgame, para mí es una blasfemia, que cuando una persona muere va con Pedro, ¿verdad?
y Él tiene la llave para entrar, ¿verdad? En fin, tenemos que indagar qué quiso decir el Señor Jesucristo al decirle estas palabras a Pedro, ¿verdad? Ver el significado de la expresión y de las palabras. Y también hay que compararlo con los pasajes paralelos, como se menciona en el capítulo, en la regla 3, ¿verdad? Hay que compararlos con otros pasajes también. Y se nos van aclarando. No sé si quedó claro. La regla 8 dice, se interpreta cada palabra en relación con el sentido que indica el conjunto de la frase de la que forma parte y en relación con los pasajes paralelos. O sea, ¿cómo vamos a interpretar cada palabra también? No solamente en el uso usual y ordinario de aquella época y según el sentido, también en base al conjunto de la frase de la que forma parte. O sea, tenemos que considerar cada palabra de acuerdo a la frase de la cual forma parte. Tenemos que considerar toda la frase y en relación también con los pasajes paralelos. No viene para completar, viene todo seguido. Tiene dos aspectos. El primero es que el significado de alguna palabra varía según su frase, según su texto o el versículo. Es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. O sea, no podemos tomar la palabra en forma aislada, tenemos que tomarla de acuerdo también a la frase en que aparece esa palabra, de acuerdo al texto o el versículo en donde aparece esa palabra. Por ejemplo, la palabra fe, un ejemplo. Bueno, el otro aspecto, antes de pasar a la palabra fe, el otro aspecto es el significado de algunas palabras se entiende consultando los pasajes paralelos. Es decir, los que hacen referencia del uno al otro, los que tienen entre sí una relación o los que tratan de la misma idea. Hace poco estuve manejando algunos pasajes paralelos para aclarar algunas cosas. Por ejemplo, si abrimos nuestra Biblia, sí, rápidamente en Lucas, en el capítulo 8, Lucas capítulo 8, en el versículo número 10, porque los discípulos le preguntaron qué significa la parábola del sembrador. En el versículo 9 dice, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Qué curioso si el Señor Jesucristo quería la salvación de las personas y que las personas oyeran y entendieran. Pero aquí les está diciendo, pero a los otros por parábolas, o sea, les es dado a conocer los misterios, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, aquí tenemos que pasar a Marcos. Vamos a ver Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 es otro pasaje paralelo a este. En el versículo 10 y 11 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, o sea, la parábola del sembrador, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo,
oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es muy curioso, dice, para que no vean, para que no se conviertan. Entonces aquí está hablando del mismo punto, ¿verdad? Pero se incluyen otras palabras que dan un poquito más de explicación. ¿A quiénes se estaba refiriendo en Lucas 8, 9 y 10? Dice, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, ¿sí? Pero a los otros por parábolas. Ahora, vamos a Marcos 4, donde dice, en versículo 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Y luego dice, mas a los que están fuera. Aquí ya incluye o se agregan o se registran otras palabras que dan más luz. O sea, a ustedes quiere decir que están dentro. O sea, ellos habían creído en el Señor Jesús, ¿sí? Y habían comprendido algo. ¿Quiénes? Los discípulos. Le estaban preguntando, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Qué significa esta parábola? El Señor Jesús le dice, a vosotros les es dado saber, pero a los que están fuera, no. Entonces ya hay más luz ahí. Entonces, a los que estaban dentro, habían creído en Jesús y le estaban siguiendo. Pero a los que están fuera, ¿verdad? No habían creído, no habían comprendido, no le estaban siguiendo, lo seguían por otros intereses. Lo seguían por otros intereses, por otros motivos. Tal vez por comida o porque lo sanara. Tal vez si recibían ellos lo que querían, comida o fueran sanados, después se iban y ya no regresaban. A veces ni las gracias daban. ¿Qué significa esto? Que en el fondo querían algo de Jesús, pero no querían oír. En el fondo querían algo, pero no querían creer, no querían seguirle. ¿Por qué? Por su incredulidad. Había nada más un interés, pero no realmente un interés por seguirlo, por creer en él. Bueno, esta incredulidad poco a poco iba haciendo que su corazón se fuera engrosando. Ahora vamos a ver Mateo 13, nos da más luz este pasaje paralelo. Mateo 13. Mateo 13. Dice en el versículo número 10, 13, 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora, ¿por qué? Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Se estaba refiriendo a que se estaba cumpliendo una profecía que se había dicho hace muchos siglos. Isaías había profetizado que iba a haber gente que a pesar de oír, no iba a creer. Y cada vez se obstinaban en creer y cada vez su incredulidad se iba haciendo más grande, de tal manera que su corazón se iba engrosando. Y aunque después quisieran creer, ya no iban a poder, porque era tan grande. O sea, se estaba cumpliendo. Aquí Mateo está revelando algo más de por qué les estaba hablando en parábolas. Sinceramente, la gente, esas multitudes que a las cuales les estaba hablando, no eran sinceras, lo buscaban por otro interés, pero realmente no creían en él. Dice más adelante, porque el corazón de este pueblo
se ha engrosado. Entonces Dios, Jesús, que conoce el corazón de las personas, sabía lo que había en el corazón de todas esas multitudes. Se habían engrosado por la ingreso. Dice, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, le dice a los discípulos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Con esto les quiero dar a entender, por favor, que al emplear pasajes paralelos, nos van a dar más luz para comprender algunos pasajes y algunas palabras. ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué Jesús les estaba diciendo para que vean y no vean, oigan y no oigan, y no se conviertan? ¿Por qué? No, resulta que por la misma incredulidad de las personas, ¿verdad? Que su corazón, por esa misma incredulidad, se había engrosado de tal manera que a pesar de que veían lo que hacía Jesús, no creían. Así también a nosotros, cuando a pesar de las misericordias de Dios, las bendiciones que Dios nos ha dado, los cuidados que nos ha dado, ¿verdad? No creemos. O sea, me estoy refiriendo a nosotros en otro tiempo, ¿verdad? Y nuestro corazón se iba engrosando. Podía llegar un momento en que ya no íbamos a creer. Entonces, Mateo da más luz, ¿verdad? Se estaba cumpliendo una profecía que dijo Isaías hace mucho tiempo, que en la gente no iba a creer en Jesús, lo iban a buscar por otros motivos. Entonces, cada vez que el Señor Jesús les enseñaba, ellos más engrosaban su corazón. Por eso, usando de su misericordia, mejor les hablo por parábolas. ¿Qué nos llevan a hacer las parábolas? Nos llevan a investigar, a meditar, a pensar, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? ¿O no? Una parábola es una verdad que nos lleva a pensar, o es algo que nos lleva a pensar en una verdad. O sea, es como cuando nos dicen una adivinanza. Nos ponen a pensar, ¿verdad? En la adivinanza, el significado. Bueno, las parábolas, el propósito de Jesús al decirlas era llevar a las personas a que meditaran, y al meditar eso les podía traer luz y no conocer directamente la verdad y cada vez endurecerse más, endurecerse más. Mejor Jesús les salvaba por parábolas para dejarlos meditar, y cuando viniera la luz, ya entendí. Entonces, no es que Jesús no tuviera misericordia de ellos, sino que sabía que sus corazones cada vez se engrosaban más. Entonces les hablaba por parábolas para que ellos meditaran, pensaran. Bueno, hasta aquí le dejamos, hermanos, ya pasamos un poquito de las 9, pero continuamos la próxima semana con esta regla número 8, que está muy relacionada con los pasajes paralelos. Y lo vemos rápido. ¿Alguna pregunta en este último punto? ¿Sí quedó claro lo de los pasajes paralelos? Un pasaje paralelo nos va dando más claridad, más luz. O vemos cómo en Mateo habló más el Señor Jesús, o Mateo registró más cosas que dijo el Señor Jesús, que aclaran por qué el Señor Jesús dijo estas palabras, ¿verdad? Para que vean, pues no vean, oigan y no oigan, ¿verdad? Él estaba teniendo misericordia al estar hablándoles a través de parábolas para que fueran llevados a meditar y a pensar. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo en que nos permite, Señor, estudiar acerca de estos temas, o de esta rama que es la hermenéutica, con el propósito de aprender reglas, principios que nos ayuden a mejor interpretar las Escrituras y desde luego comprenderlas más y conocerte más y obedecerte con más claridad, con más libertad, con más entusiasmo, Señor, con más confianza, con más seguridad en lo que tú dices, cuando tú nos aclaras las cosas.
Muchas gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque Él es el verdadero Maestro y es el que nos guía en todo momento. Por lo tanto, perdona todo pecado y que no haya ningún impedimento, ningún obstáculo, Señor, que evite que la labor de tu Espíritu Santo y desde luego no poder comprender tu palabra. Muchas gracias por mis hermanos, que tú les bendigas y que tú los muevas a escudriñar más las Escrituras. En el nombre de Jesús, y que tú nos lleves con bien a nuestros hogares. Amén. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, vida nueva para las naciones.